la semana pasada estuvimos hablando de que existe la bendición y existe la maldición. Que hay vida y hay muerte en la vida del ser humano. Y dice Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estuvimos predicando que existe maldición en el mundo y que usted y yo tenemos el derecho de removerlo en el poderoso nombre de Cristo, no a sola. En Cristo Jesús usted puede mover cualquier maldición que haya caído dentro de su propia familia y removerlo, porque hay poder en la sangre de Cristo, si crees en la sangre de Cristo. Estuvimos hablando que David, la semana pasada, estuvimos hablando que claramente que David pecó, y cuando él pecó, él reaccionó, y no reaccionó en contra de Dios o rebelarse en contra de Dios. Su acción fue humillarse delante de Dios. Y dice la Biblia en Salmos 51 del 1 al 7, pero especialmente los versículos 2, 3, 4 y 5: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, decía David en ese versículo, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un hombre arrepentido, humillándose y reconociendo su error. Y el último versículo de este capítulo dice: y he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces el pecado no comienza de un niño. Cuando un niño ya vaya creciendo, se va desarrollando, el pecado entonces comienza a entrar a su vida. No, dice la palabra, como dijo David: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya antes de nacer, ya el niño tiene descendencia pecaminosa. Entonces, mi querido hermano, este fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Pero esta semana yo quiero hablarle de este tema, de esta lectura que acabamos de leer. Los discípulos eran las grabadoras, eran las personas que escuchaban a Jesús y escribían. Este es el mensaje que hemos oído, dice versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, en otras palabras, ¿quién son los que están escuchando el mensaje? Los discípulos. Juan, Pedro, Pablo, Lucas, en este caso Juan, está escuchando lo que Él está hablando. Entonces, ellos son los oídos nuestros en esos momentos. Y dice la palabra: y este es el mensaje que hemos oído. ¿Pero de quién? De Él. Entonces, es de Él que están hablando, que ellos escucharon de Él lo que dijo Él, y ellos ahora lo van a decir públicamente. Lo van a decir, lo van a divulgar, lo que Él habló. Ese Él en la Biblia se refiere a Jesucristo. Y dice lo que Él dijo. Y lo que dijo fue: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En otras palabras, no hay maldad en Dios. No hay nada negativo, ni pecado, ni tiniebla, ni confusión en el Dios que nosotros creemos. Ese Dios es bueno, y a ese Dios es maravilloso para alabarlo, bendecirlo. Él es nuestra guía, Él es el camino, Él es la luz que necesitamos. Este es el punto. Ellos escucharon un mensaje de Jesucristo. ¿Quién son ellos? Los discípulos
nos dirán que escucharon. Y claramente dice que Dios es luz. Ahora en Facebook que yo tengo, a cada rato veo que mandan una imagen de una virgen que es la luz. Y si está de acuerdo con esa luz o esa imagen, que toque like para que esté de acuerdo con eso. Por supuesto que yo no voy a tocar ningún like en el Facebook apoyando eso. Porque la Biblia a mí me está diciendo que los discípulos escucharon un mensaje y el mensaje fue de Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. ¿Y qué dijo? Que Dios es luz. Que Él es el alumbrero nuestra, la esperanza nuestra, la salvación nuestra, la vida eterna nuestra. Por esa razón yo no puedo tocarle like a esa imagen que me enseñan por Facebook. Porque la luz nuestra, la Biblia nos está diciendo quién es, y quién fue que lo dijo, y quién fue que lo escribió. Y ellos estuvieron ahí presentes cuando la boca de Jesús habló y dijo que Dios es luz. ¿Cuánto decimos amén a esto? Observemos el versículo 6. Y el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Oigan los detalles. Ellos mismos se ponen un examen, los discípulos. Los discípulos lo que están diciendo, bueno, en este mensaje de Jesús, de Él, porque lo señalan como Él, el mensaje que estamos escuchando de Él, nos está diciendo que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, haciendo lo contrario de lo que la Biblia dice, mentimos, nos está llamando mentirosos. Mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, nos está diciendo, si tú estás caminando fuera de la voluntad de Dios y dentro de eso está diciendo que tienes comunión con Dios, la Biblia nos está diciendo a nosotros, los discípulos escucharon exactamente esto, que la persona que anda en las cosas de Dios y la persona que dice que está con Dios y anda en tiniebla es mentiroso. No podemos andar en tiniebla haciendo lo contrario de Dios y diciendo que tenemos comunión con Dios. Dios no comparte nada que tenga que ver con el diablo. ¿Lo estamos entendiendo todo, hermano? La verdadera comunión con Él es cuando practicamos, obedecemos su palabra. No se trata de ser más religioso, se trata de más obediencia a Él. Entonces el mensaje que Él está transmitiendo a los discípulos es un mensaje clave. Si tú pones atención a su palabra, tienes comunión con Él. En esto puedo decir amén. El séptimo, ¿qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Dentro del mensaje, ellos están escuchando, para tener comunión en los unos a los otros, tenemos que estar dentro de la luz. En otras palabras, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Por esa razón, ayer en la actividad de las damas, había una comunión entre todas. No había conflicto, todas estaban en armonía, en comunión, el uno con el otro. Y eso fue una bendición. No se conocían casi. Y ahí estaban en comunión unos con otros. ¿Por qué razón? Porque andamos en luz. Y andamos con Cristo. Por eso que puede haber comunión el uno con el otro.
Observemos el versículo número 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es un versículo clave, mi querido hermano. Cuando la palabra de Dios dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Los discípulos escucharon dentro del mensaje que ellos eran pecadores. Repito, dentro del mensaje del que estaba hablando de él, escucharon claramente que el que diga que no tiene pecado se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él. En otras palabras, ellos escucharon eso. Segundo, todos tenían algo en común. Los discípulos algo en común tenían. Y queremos que nosotros también tengamos algo en común. No importa si viene de Puerto Rico, no importa si viene de la República Dominicana, no importa si viene de Guatemala, Nicaragua, de Cuba, no importa de dónde tú vengas. Tú y yo tenemos algo en común. Los discípulos escucharon el mensaje y ellos todos estaban claros que algo en común tenemos todos nosotros. ¿Y qué era? Que eran pecadores. ¿Y nosotros qué somos? Pecadores. Los discípulos creían tanto en esto que dieron hasta su vida por el Evangelio, creyendo en el mensaje de Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Amén. Entonces, mi querido hermano, cuando nosotros miramos estos detalles, Dios puede trabajar con nosotros fuerte y poderosamente, porque nosotros mismos estamos siendo honestos, no solamente con uno mismo, sino con Él. Miremos el versículo número 9 de Primera de Juan, capítulo 1. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dentro del mensaje que los discípulos escucharon, entendieron que la oportunidad del perdón se encontraba dentro de lo que Él estaba hablando. En Él hay una promesa de perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Quién aquí no ha pasado en su vida por la maldad? ¿Quién aquí puede decir, yo nunca he tenido maldad en mí? Imposible. Todos venimos delante de Dios totalmente contaminados con el pecado y la maldad. Y Dios, dentro de este mensaje, ellos están escuchando que hay una oportunidad de recibir perdón. Pero al mismo tiempo que ellos están escuchando de esa oportunidad, ellos están escuchando cómo poder ser limpio y perdonado. Y el versículo número 9 lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No está diciendo la forma de ser perdonado. Confiesa, reconoce, y tú verás como Dios te va a perdonar. Pero hay que actuar bajo la confesión. Si usted no también, aquí no está diciendo el versículo, si confiesas tu pecado delante del pastor, tú serás perdonado. No lo dice así. No menciona pastor, no menciona sacerdote, no menciona a nadie. Si confesamos nuestro pecado, Él, el mismo que está al principio del versículo que estuvimos hablando, que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dentro de ese mensaje, Él escucha claramente
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora yo le pregunto a todos, ¿queremos ser perdonados por Dios?